Somos la generación, oramos, oh Dios, por nuestra nación. Danos tu compasión, iremos, oh Dios, a todo lugar, a mostrar tu verdad. Un sentir, un corazón contigo, Señor. Un sentir, un corazón en adoración. Nada nos detendrá. Contigo, Jesús, vamos a alcanzar la generación que oiga tu voz, se humille, Señor, en oración. Un sentir, un corazón contigo, Señor. Un sentir, un corazón en adoración. Y declaramos que somos uno, nos escogiste para conquistar y nuestras manos harán tu obra. Seremos fieles a tu verdad y declaramos que somos uno, nos escogiste para conquistar y nuestras manos harán tu obra. Seremos fieles a tu verdad. Oh, 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 Hola, hoy quiero compartir contigo un tema que se llama requisitos para convertirse en un discípulo de Jesús. Y quiero comenzar compartiendo contigo una historia. Esta historia vas a poder encontrarla en Marcos capítulo 10, en los versos 35 en adelante. Marcos capítulo 10, versos 35 en adelante. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición?, preguntó él. Ellos contestaron: cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: no saben lo que piden.
¿acaso pueden beber de la copa amarga del sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Ante la petición de estos hermanos, Jesús les contesta con una pregunta. ¿Pueden ustedes beber de esa copa amarga del sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Y luego dice, ¿acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Les vuelve a hacer otra pregunta. Y ellos respondieron, claro que sí. Contestaron ellos, podemos. Esto está en el versículo 39. Aquí Jesús está marcando o diciéndole a los discípulos unas pautas para poder convertirse en un discípulo de Jesús. Ellos querían estar en un lado y en el otro, por así decirlo, en esos puestos de autoridad, y les dice, ¿vosotros estáis dispuestos a sufrir? Les está haciendo una pregunta, ¿no? Porque a veces nosotros idealizamos las cosas y Jesús es como que nos vuelve a la realidad. Ustedes quieren esto, pero ¿hasta dónde están dispuestos a llegar para conseguirlo? Esto es una pregunta maravillosa. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a seguir a Jesús para conseguir pasar con Él toda la eternidad? Tremenda esta pregunta, ¿verdad? Entonces hoy yo quiero compartirte, como te dije al principio, algunos requisitos para convertirse en un discípulo de Jesús. Porque algo que vemos aquí es que Jesús les llevó a la reflexión. No dijo enseguida, sí, yo os voy a conceder eso. Él llevó a la reflexión a estos hermanos, realmente. Y yo creo que muchas veces idealizamos lo que significa ser un cristiano o ser un discípulo de Jesús, y Jesús es como que nos vuelve a la realidad y nos dice, ¿estás seguro que quieres ser mi discípulo? ¿Estás seguro que quieres, por así decirlo, servirme en este área? ¿Estás seguro hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Estás dispuesto a sufrir? ¿Estás dispuesto a pasar por el bautismo con el cual yo voy a ser bautizado, que era la muerte? Es decir, estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, porque esa es la marca de un discípulo de Jesús. La palabra discípulo también viene de la palabra disciplina, o se parece a la palabra disciplina. Un discípulo es aquel que imita en todo a su maestro. De modo que, permíteme que hoy comparta contigo 4 requisitos, solamente 4 requisitos, hay muchos más, pero ya nos extenderíamos demasiado. 4 requisitos para convertirnos en discípulos de Jesús. Vamos a por el primero. El primer requisito para ser un discípulo de Jesús, yo lo he llamado la aceptación de la realidad. La aceptación de la realidad. La primera pregunta que uno tiene que hacerse, si quiere ser un verdadero discípulo de Jesús, es, ¿estoy dispuesto a aceptar la realidad de lo que soy? ¿Y estoy dispuesto a aceptar la realidad del tipo de vida que estoy llevando? Recuerda, cuando esos 2 hermanos, los hijos de Zebedeo, le preguntaron algo a Jesús, Jesús respondió con preguntas también. A veces el Señor no solamente tiene respuestas, también tiene preguntas, pero no porque Él no sepa la respuesta, sino porque nosotros necesitamos preguntarnos cosas. Y la primera pregunta, para convertirnos en un discípulo de Jesús, ¿estamos dispuestos a aceptar nuestra realidad? No la realidad que imaginamos, sino la realidad que Dios ve. Es decir, no ser subjetivos, sino ser objetivos respecto a cómo somos, respecto a lo que somos, respecto a cómo estamos viviendo. Mira, la realidad se alimenta de la verdad. La realidad se alimenta de la verdad. Y la ilusión se alimenta de la mentira. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. De modo que, ¿cómo nosotros podemos tener un encuentro con la realidad de nuestra vida, de lo que realmente somos, no de lo que nos imaginamos ser? Tendremos un encuentro con la realidad teniendo un encuentro con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Teniendo un encuentro con Jesús. Y en estos momentos se me ocurre pensar en Pablo. Pablo era un hombre perseguidor de la iglesia. Él tenía una realidad en su mente que no coincidía con la realidad que Dios estaba viendo. De modo que, si os parece bien, me gustaría compartiros
esto que vemos en el libro de Hechos, capítulo 26, del 9 al 15. Vemos aquí a Pablo, ya una vez que tuvo su encuentro con Jesús y tuvo su encuentro con la verdad acerca de quién era realmente, él le dice al rey Agripa: yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Recuerda, está hablando Pablo. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Dios mío, parece mentira que él llegara a ese extremo, pero así fue. Ese era el Pablo, el Saulo, ¿verdad? Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Cierto día yo me dirigía a Damasco para cumplir esa misión, respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, su majestad, recuerda que le está hablando al rey Agripa, mientras iba de camino, una luz del cielo, quédate con esta palabra porque luego explicaremos algo, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor?, pregunté, y el Señor contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Recuerda, esto está en Hechos 26, del 9 al 15, en la Nueva Traducción Viviente. Pablo comienza su discurso diciendo: yo solía creer. Me encantan estas palabras. Yo solía creer. Yo me creía, yo me imaginaba, yo me pensaba que la vida que llevaba era la vida correcta, que lo que estaba haciendo no era tan malo. Pero mira que él dice que tuvo como ese encuentro con una luz más brillante que el sol. ¿Sabes? Lo que necesitamos primeramente para convertirnos en discípulos de Jesús es tener ese encuentro personal con Jesús, porque muchas personas van a la iglesia pero no han tenido un encuentro con Jesús. Y esto parece extraño decirlo, ¿sí? No han tenido un encuentro con Jesús. Muchas iglesias se parecen a hospitales cuyo personal no tiene el título de medicina. Fíjate el ejemplo que acabo de poner. Muchos hospitales sin personas tituladas en medicina, pero que ejercen como doctores. Muchas iglesias, no digo que pase eso, estoy poniendo un ejemplo. Muchas iglesias, pasa lo mismo en muchas iglesias. Muchas personas tienen el título de cristiano, pero no han tenido un encuentro con Jesús. De modo que Pablo necesitó tener un encuentro con Jesús, y cuando tuvo su encuentro personal con Jesús, cuando se vio cara a cara con Jesús, realmente tuvo su bautismo de realidad, ¿verdad? Tuvo su bautismo de verdad, tuvo su bautismo en el que dejó enterrada toda mentira que había pensado acerca de él. Él se creía en la obligación de hacer todas esas cosas para el Señor, pero estaba equivocado. Querido amigo, querida amiga, que nos estás viendo en el día de hoy, para ser un verdadero discípulo de Jesús, lo primero, el primer requisito y más importante, tú tienes que tener un encuentro no con una iglesia, no con una denominación, no con una congregación, eso viene luego, sino con el mismo Jesús, porque Jesús es la luz, Él es el camino, la verdad. Y cuando nosotros tenemos un encuentro con Él, tenemos un encuentro con nuestra realidad. Él nos muestra la realidad de quiénes somos, Él nos muestra la realidad de la vida que tenemos. Porque mira, para poder resolver un problema, todo problema pasa por el reconocimiento del mismo. Si no reconocemos la realidad de nuestro problema, no vamos a buscar una solución. Hablemos del cambio climático, ¿no? Realmente el mundo está hecho polvo. La cantidad de desperdicios, de basura que los seres humanos lanzamos a los océanos es una realidad. La contaminación, el deshielo, todo realmente está ocurriendo. El incremento de la temperatura global,
De modo que si no aceptamos la realidad de lo que está pasando, no vamos a implementar cambios. Si nosotros no aceptamos la realidad de nuestra vida, de nuestro pecado, la realidad de nuestra maldad, no vamos a ser discípulos de Jesús porque no podemos vivir engañados. Repito, el primer requisito es el tener como esa especie de bautismo de realidad, aceptar la realidad de quienes somos. Hay algo muy interesante también, todos habéis escuchado en alguna ocasión acerca de la historia del hijo pródigo, de ese joven que pidió su herencia, los bienes que le correspondían, se fue lejos, vivió perdidamente, lo malgastó todo y al final de su vida, al final de esta etapa, acabó conviviendo con los cerdos. Tuvo que pedir trabajo, ¿verdad?, apacentando cerdos, e incluso es como que deseaba las algarrobas de los cerdos, deseaba comer de los cerdos. Y hay una cosa bien interesante que vas a encontrar en Lucas 15, del 17 al 19, él dice que cuando finalmente entró en razón, y me gusta esta frase, entrar en razón, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Esto está en Lucas 15, 17 al 19. Mira, entró en razón. Hay otras traducciones bíblicas que utilizan la expresión volver en sí. Volver en sí. Entrar en razón. Necesitamos, como primer requisito para ser un discípulo de Jesús, entrar en razón. Tener un encuentro con nuestra realidad. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a cambiar si no somos conscientes de la necesidad de un cambio. Por eso tenemos que tener un encuentro con la persona de Jesús, porque Él es la luz que brilla más que el sol. El segundo requisito que necesitamos para convertirnos en discípulos de Jesús es la voluntariedad. Recuerda, el primero es el poder tener un bautismo de realidad, el aceptar nuestra realidad. El segundo es la voluntariedad. Mateo 16, 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero fíjate bien lo que dice: si alguno quiere, a mí me encantan estas palabras de Jesús. Él dice: si alguno quiere, y Él nos lanza esa invitación. ¿Tú quieres convertirte en uno de mis discípulos? Este es el segundo requisito, el requisito de la voluntariedad. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿yo realmente quiero ser un discípulo de Jesús? Él no me obliga a seguirle, Él no me obliga a amarle, porque imagínate, en el siglo en el que estamos viviendo, mucha gente condenamos esos matrimonios forzados que se dan en el seno de algunas culturas, en el que se obliga a niñas incluso, que son niñas, a casarse con gente adulta porque son matrimonios concertados, o incluso ya no siendo niñas, pero se contraen unos matrimonios por interés en el que no hay ningún tipo de amor. Mira, cuando no hay ningún tipo de amor, no hay ningún tipo de disfrute en esa relación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque falta la esencia, que es el amor. Y si nosotros no tenemos el requisito de la voluntariedad, es decir, si no servimos a Dios voluntariamente, pues nos vamos a encontrar en una especie de cárcel. Y hay muchas personas que ven la iglesia con barrotes, la ven como si fuera una especie de prisión. ¿Por qué? Porque no han entendido el principio de la voluntariedad. Para ser un discípulo de Jesús, yo tengo que seguirle porque quiero, yo tengo que servirle porque quiero, yo tengo que trabajar porque quiero. Si estoy en el área de la música, lo haré porque quiero. Si estoy predicando, lo haré porque quiero. ¿Por qué? Porque lo amo y no hay nada más importante que yo quiera hacer en esta vida. Ese es el principio número 2 para ser un discípulo de Jesús. La voluntariedad. Algunas versiones de la Biblia nos dicen:
Por ejemplo, Colosenses 3:23, en la palabra de Dios para todos, nos dice, cuando hagan cualquier trabajo, me encanta esta versión, cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor. Mira, háganlo de todo corazón, de todo corazón. En el Antiguo Testamento vemos cómo Jacob sirvió durante 7 años a su suegro para obtener pues la mano de su hija. Y dice que en esos 7 años, dice que le parecieron como pocos días porque la amaba. Escucha bien, por favor, si tú no haces las cosas voluntariamente, los días van a pasar muy lentos, porque falta el ingrediente de la voluntariedad. Pero si tú haces las cosas siguiendo esa invitación de Jesús, el que quiera venir, si tú haces las cosas porque tú quieres, no porque nadie te obliga, eso va a ser un verdadero disfrute. Esos 7 años para Jacob pasaron rápido, porque cuando hay amor, parece que las manecillas del reloj corren más aprisa. De modo que hazlo todo voluntariamente. Nosotros nos encontramos muchas veces, yo como pastor, me encuentro con gente que me dice, sí, pastor. Yo les pregunto, oye, ¿tú quieres hacer eso? Sí, pastor. Seguro, sí, pastor. Pero en el fondo no quieren, porque hay personas que son vergonzosas. Hay personas que son tímidas, hay personas que no se atreven a decir que no. Y yo no voy con una pistola diciendo, oye, ¿tú vas a hacer eso? Yo les pregunto, igual que Jesús les preguntó a los hijos de Zebedeo, ¿estáis dispuestos a pagar el precio? Pero hay personas que tienen como esa vergüenza de decir que no, porque durante toda su vida se han acostumbrado a decir que sí a todo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? Que a veces te dicen que sí quieren hacer algo, pero tú notas que no. Se apuntan a hacer un curso a la Universidad de la Vida, se apuntan a hacer otro curso, capacitación de estilo, pero muchas veces lo hacen obligado porque el líder le ha dicho, oye, que ese es un curso muy bueno, que va a ser bueno para ti. Y como no saben decir que no, se apuntan, pero no disfrutan. Y yo quiero que tú hoy disfrutes. Yo quiero que tú encuentres un disfrute siendo cristiano, porque siendo cristiano, sirviendo a Jesús, vamos a encontrar el mayor de los deleites. Dijo el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y a veces no tenemos plenitud de gozo, lo que tenemos es plenitud de pozo. Nos sentimos como si nos hubieran metido en un pozo y nos hubieran robado la libertad. Pero no es así. El Señor nos dijo, ¿tú quieres venir en pos de mí? Ven, pero Él no nos va a obligar. Ahora, si dices que sí, que tu palabra sea así, porque mira lo que nos dice Jesús respecto a este asunto. Mateo 21, 28 al 30. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. ¿Qué pasaría con el otro? Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Es decir, hijo, ve a trabajar hoy a la viña. Y él que dijo, sí, Señor, yo voy. ¿Pero qué ocurre? Que no fue. ¿Te das cuenta? El segundo le dijo, sí, yo voy a ir, pero no fue. Y el Señor pregunta, ¿cuál de los dos obró correctamente? Pues mira, obró correctamente al que al principio no quería ir, pero luego se lo pensó. ¿Por qué? Porque si tú dices que sí, tiene que ser que sí. Si dices que no, te puedes arrepentir, ¿verdad? Pero si dices que sí, tú sí, tiene que ser sí. Pero todo lo que hagamos tiene que ser algo voluntario, ¿verdad? No impuesto, sino voluntario. El tercer requisito para convertirte en un verdadero discípulo de Jesús es el requisito de la autenticidad. ¿Qué quiere decir este requisito? Este requisito quiere decir que tú tienes que ser auténtico. Mira, en Lucas 12, del 1 al 3, en la versión Dios habla hoy, dice, entre tanto se juntaron miles y miles de personas, tantas que unas a otras se atropellaban. Había una gran multitud. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos y les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de su hipocresía. Mira, si algo no toleraba Jesús, era la falta de autenticidad. Y nosotros humanos
no toleramos la falta de autenticidad. Tú te vas a comprar un bolso, te vas a comprar algún artículo y te dicen, es auténtico. Y luego te enteras que no es auténtico. Piensa por un momento, ¿cómo te sientes? Te han dado gato por liebre. Te sientes defraudado. Oye, ¿qué es lo que tú valoras? Lo auténtico. Estás con una persona que te pone una cara y luego por detrás te enteras que ha hablado mal de ti. Estás ante una persona que no es auténtica, ¿verdad? ¿Cómo te sienta eso? ¿No te gusta? Tú quieres estar con gente auténtica, que sea contigo lo que es cuando no está contigo. Es decir, que no tenga doblez, que no tenga hipocresía, que no engañe. Y esto es lo que nos dijo Jesús. Y Él dice, porque no hay ningún secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por tanto, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se oirá a la luz del día, y lo que han dicho en secreto y a puerta cerrada será gritado desde las azoteas de las casas. Mira, a mí me gusta esto, querido, querida, porque nosotros podemos utilizar los lugares secretos para hacer dos cosas. La primera la tenemos aquí, que es para hablar mal de alguien, para decir malas palabras. Podemos utilizar los cuartos de nuestras habitaciones, los salones de nuestro hogar, para hablar mal de alguien. Pero podemos utilizar los lugares secretos para otra cosa mejor, que es para orar, para pasar tiempo con Dios. Y hoy te pregunto, ¿en qué estás utilizando esos lugares secretos de tu habitación y de tu casa? ¿Para hablar mal de alguien o para ser auténtico en la presencia del Señor? Hoy Dios quiere decirte, el Señor te dice, yo quiero que tú seas auténtico. Si tú quieres ser discípulo de Jesús, tú tienes que ser auténtico. No puede en ti haber hipocresía, no puede haber en ti doblez, no puede haber en ti dos personalidades, no puede, porque el Señor aborrece eso y Él dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. La levadura es un símbolo del pecado, de algo artificial. Y el Señor quiere que seamos tal y como somos, que seamos transparentes. Es así lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. De modo que renunciemos a la levadura de la hipocresía. ¿Sí? A veces, incluso dentro de los 12, había uno, tú sabes el nombre de él, que aparentaba piedad, pero tenía maldad. Y el Señor condena eso. Mira, esto está en Juan 12, del 4 al 6. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, mira qué palabras tan espirituales y tan piadosas. Ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Parecía que Judas tenía un buen corazón. Sus palabras en apariencia expresaban una buena intención, expresaban una cierta piedad. Pero nos aclara el evangelista lo siguiente. No es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Mira, a veces las palabras más espirituales provienen de los corazones más malvados. Tenemos que tener cuidado. Y el Señor condena eso, condena que nosotros tengamos esa doblez en el alma. Él quiere que nosotros seamos personas íntegras, que seamos personas auténticas, que no haya en nosotros pizca alguno de hipocresía. La hipocresía aleja a la gente de Dios. Yo, a lo largo de los años, he preguntado a amigos, ¿por qué tú dejaste de creer en Dios? Gente que eran muy creyentes, incluso uno de mis compañeros de trabajo, él quería ser monaguillo. Y un día le pregunté, ¿tú por qué has perdido tu fe? Si un día me contaste que querías ser monaguillo y querías ser sacerdote. Y sabéis, el 99% me respondieron por la hipocresía de la gente que estaba por encima de nosotros. De aquellos que se decían ser representantes de Dios, pero eran una cosa en la misa o en la iglesia, y luego eran otra cosa diferente fuera. La hipocresía aleja a la gente que busca a Dios de Dios. Y Dios nos pedirá cuentas si nos llamamos discípulos de Jesús y vivimos una doble vida. Por cada persona que hagamos tropezar, Dios nos va a
pedir cuentas, ¿verdad? El Salmo 51:6 nos dice, tú amas el corazón sincero. Otra versión dice, tú deseas honradez desde el vientre, y la TLA, traducción en lenguaje actual, nos dice, tú quieres que yo sea sincero. De modo que el discípulo de Jesús, el segundo requisito es la autenticidad. Y estamos en una época de mascarillas, pero ¿sabes? Las mascarillas no es una cosa del siglo XXI y no tiene nada que ver con el coronavirus. Llevamos mascarillas desde el principio de la humanidad, porque los seres humanos nos hemos puesto mascarillas prácticamente desde que somos niños. Nos ponemos una máscara para cubrir realmente quiénes somos. Esas mascarillas que hoy llevamos nos protegen de agentes patógenos y de virus reales, pero llevamos otra, que es una mascarilla invisible, que lo que estamos haciendo es no mostrar a la gente realmente lo que somos. Y Dios no quiere que seamos hipócritas. Eso no significa que nosotros tengamos que descubrir nuestro corazón a todo el mundo. No estoy diciendo esto. Uno tiene que guardar sus áreas íntimas y proteger sus áreas íntimas. Porque hay muchos ladrones, como compartí en anteriores charlas, hay ladrones que quieren robar nuestra intimidad, ¿verdad? Hemos de proteger nuestra intimidad, pero no podemos tener una doble vida. Y quiero terminar con el último requisito para ser un discípulo de Jesús. El cuarto requisito es la integridad. La integridad. Amar a Jesús es amar lo que Él ama. Amar a Jesús es amar lo que Él ama y hacer lo que Él hace y actuar como Él actúa. Repito, amar a Jesús es amar lo que Él ama, hacer lo que Él hace y actuar como Él actúa. De modo que el Señor sabemos que es íntegro, ¿verdad? Él es íntegro. Y Hebreos 12:14 nos dice, procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y mucha gente exalta el amor de Dios. Mucha gente se enfoca en la misericordia de Dios, pero necesitamos enfocarnos en la justicia de Dios. Y la Biblia nos dice que Dios no puede tolerar la maldad, Dios no puede tolerar el pecado. Un discípulo de Jesús no puede ser alguien tan lleno de amor y tan lleno de gracia que utilice esa gracia para quebrantar aquello que Dios no quiere que quebrantemos. De modo que debemos de amar la integridad. Ahora, la integridad te llevará a dejar lo malo y la maldad te llevará a dejar lo bueno. El hijo pródigo tuvo que dejar algo para obtener otra cosa. Y a mí me encanta esa historia. Tenemos que dejar algo si queremos obtener otra cosa. Muchas personas, para comprarse un coche nuevo, entregan el viejo. Y mira, para poder disfrutar de lo nuevo, tenemos que dejar lo viejo. Repito, para poder disfrutar de cosas nuevas, tenemos que dejar las cosas viejas. Y la integridad no es otra cosa que abrazar la santidad y los principios establecidos en la palabra de Dios. Ahora, voy terminando ya. Hay una cosa bien interesante. ¿Por qué se muere una persona? En muchísimas ocasiones, la muerte de una persona viene por no dejar algo, ¿no? Mira, el tabaco. Estoy nombrando algunas de las cosas que la ciencia médica nombra. El tabaco, el alcohol, una incorrecta alimentación y un estilo de vida sedentario. Estas son las 4 cosas que más matan a la gente. Lo voy a repetir, dicho por la ciencia médica. El tabaco, el alcohol, la incorrecta alimentación y un estilo de vida sedentario. Matan a millones y millones de personas al cabo del año. Pero también yo añadiría, también nos puede matar una relación tóxica con una persona. El conducir mientras no dejamos el móvil está provocando miles y miles y miles de accidentes de tráfico a nivel mundial. Porque tenemos que dejar algo si queremos hacer algo. Porque si no dejamos algo para hacer algo, nos podemos matar.
Si yo quiero hacer dos cosas a la vez, conducir y utilizar el teléfono móvil, ¿me voy a matar o voy a matar a alguien? Ese es un principio. En la vida no podemos abrazarlo todo. Hay cosas que tenemos que dejar para abrazar otras. Tenemos que dejar de hacer esto si queremos conducir. Si yo quiero beber, no puedo conducir. ¿No? Los jóvenes, muchas veces muchos jóvenes cuando van a la discoteca, hay uno que es el que se compromete a no beber ese día. Y entonces él no bebe, se toma una Coca-Cola, entonces luego es el que conduce. Es decir, él entiende que si ha de conducir no puede ser bajo los efectos del alcohol. Y se sacrifica él esa semana. De modo que como sucede en el ámbito natural, sucede también en el ámbito espiritual. Para ser un discípulo de Jesús y vivir lo nuevo, tenemos que dejar lo viejo. No podemos vivir lo nuevo y lo viejo. Lo nuevo y lo viejo. Ahora, a veces el peso de nuestra cultura puede ser mayor que el peso de nuestra cordura. El peso de nuestra cultura, de todas esas costumbres que hemos ido acumulado, que es nuestro bagaje cultural, durante los años puede tener tanto peso que cuando queremos ser discípulos de Jesús pesa más nuestras costumbres que esas nuevas costumbres de la nueva vida que queremos emprender. Y el Señor vuelve otra vez al principio que vimos anteriormente, el principio de la libertad, de la voluntariedad. Tú eres el que decide. Pero si quieres ser un discípulo de Jesús, no podemos estar en dos cosas. No podemos servir al Señor y servir al mundo. No podemos, es incompatible. Y quiero terminar con una anécdota. Hace unos años escuché una historia de cómo cazaban una especie de monos en un determinado país. Pues, ¿qué es lo que hacían? Lo que hacían es que preparaban unas jaulitas para el monito y dentro le ponían un cebo, un platanito. Y era muy curioso porque esa jaula era lo suficientemente estrecha para que el monito metiera la manita así, por ese agujerito y cogiera el plátano. Pero el problema del monito es que cuando el monito agarraba el platanito y cerraba el puño, ya la mano no salía. Cuando la mano estaba así, entraba y salía, pero al agarrar el platanito y cerrar el puño, ya con el puño cerrado no salía. ¿Cómo cazaban al monito? Pues muy sencillo. Le ponían el platanito, el monito metía su puñito, su manita, cogía el plátano y en ese momento, cuando los cazadores veían que el tipo había agarrado el plátano, salían detrás de él y el mono se quería zafar, quería salir corriendo, pero como no soltaba el plátano, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que al final lo terminaban cazando. Y mira, a veces nos cazan, el mundo nos caza así. Nos pone el platanito, nos pone el cebo y nosotros lo único que tenemos que hacer para obtener la libertad es soltar el mal, el pecado. Pero hay personas que no quieren soltar el pecado. Y mira, si no sueltas el pecado, te van a meter en la jaula. Y eso es lo que ocurre. O soltamos el pecado o nos quedamos enjaulados. Por lo tanto, ese es el principio de la integridad. Que no seas como ese mono que cazan con un cebo, sino que tengas el suficiente amor por Jesús para poder experimentar ese principio último, ese requisito final, que es el requisito de la integridad. Espero que esta palabra haya sido de una gran bendición para ti. Te voy a recordar los 4 principios: la aceptación de la realidad, o requisito de la aceptación de la realidad, el requisito de la voluntariedad, el requisito de la autenticidad y el requisito de la integridad. Me gustaría hacer una corta oración y pedirle a Dios que Él toque tu corazón. Sabes, lo más hermoso de la vida es ser discípulo de Jesús, pero no de cualquier manera. No de cualquier manera. Si te gusta el fútbol o cualquier otra disciplina deportiva, sabes precisamente la palabra disciplina deportiva, sabes que hay una disciplina. Para ser un campeón tienes que ser campeón en disciplina, en negarte ciertas cosas para obtener el premio. La vida cristiana, querido amigo, querida amiga, es así. Si tú quieres ser un campeón para Dios, igual que en el fútbol, tienes que negarte a muchas cosas. Porque un futbolista que coma de todo, que no descanse, que lleve una vida de descontrol, no va a llegar a nada. Por eso nosotros queremos ser campeones sirviendo al Señor. Tenemos que, como en el mundo vemos, tenemos que negar ciertas cosas para poder alcanzar otras mejores. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú hoy
nos ayudes a entender que servirte a ti es lo mejor, que ser tu discípulo es lo mejor, pero que también hay unas condiciones. Y nosotros, Señor, tenemos ese maravilloso don que nos has concedido, que es el don de la libertad. Ayúdanos a utilizar esa libertad con un buen propósito. Y no hay mejor propósito que el propósito de servirte a ti, Jesús, como tú viniste a servirnos siglos atrás. Te amamos, Señor. Gracias por todo lo que recibimos cada día de ti. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerda, la mejor decisión es ser discípulo de Jesús. Chao. Anhelo sentir un toque de ti. Estás cerca de mí, tu amor inagotable me alcanzó. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor que no tiene fin. Brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor que no tiene fin. No tiene fin, así es tu amor, no tiene fin. Tu amor, tú, la única fuente saciable, tú, para mi alma tan favorable. Yo quiero ser ofrenda agradable y poder corresponder a tu amor inagotable. Incomprensible es lo mucho que me amas y que me digas, hijo mío, cuando me llamas. Derramas en mi vida de tu presencia. Hoy anhelo sentirte con emergencia. Jamás he de negarte, siempre he de servirte. Comprendo que nací para glorificarte. Voy a seguirte, voy tras tus pasos, y si me canso, descanso en tus brazos. ¿A dónde iré sino a ti, Padre bendito? Nadie mejor que tú sabe lo que necesito.
Abrázame, háblame, lléname, restáurame. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor no tiene fin. Así es tu amor. Si necesitas que oremos por ti, contáctanos a través del número que aparece en pantalla. Recuerda que estamos en Barcelona, Vitoria-Gasteiz, Euskadi y en la provincia de Tarragona. El guerrero David, Dios escogió a un gran valiente. Memelucho, ¿estás cantando? Estaba tan contento con mi canción que no te había visto. Hola, Lili. Hola, Memelucho. Hola, niños. Hola. Sí, Lili, a mí me gusta mucho cantar y sobre todo las canciones que aprendemos cada semana en nuestro tiempo de sola aquí con estos hermosos niños y sus familias. Y cuando a veces me siento un poco triste, comienzo a cantar y se me van todas las penas y el corazón se me alegra. ¡Qué bien, Memelucho! A mí me pasa lo mismo. ¿Y qué canción te gusta más? A mí me gusta la canción del guerrero David, porque me gusta mucho la historia de David, porque él era un niño, pero que muy valiente. Sí, es verdad. Y además, David era un niño que le gustaba mucho cantar. Como a mí. Y no solo eso, Dime. también componía las canciones que le cantaba a Dios. Wow. Y esas canciones expresaban a Dios cuánto le amaba. Wow, Lili, me sorprendes. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Porque la Biblia está llena de canciones que compuso David. Wow, era un compositor. Así, yo quiero saber más del guerrero David. Sí, en la Biblia se le llama Salmos de David, Wow. que significa canciones. Wow, yo quiero saber. ¿Sabes? Dime, Lili. La música que David componía era tan especial que cuando las personas estaban tristes, preocupadas, él entonaba sus canciones Wow. y las personas se sentían mucho mejor. Esto es increíble, eso es verdad, que las canciones amansan a la fiera, como me pasa a mí, mira, canta y me pongo más tranquilo. Memelucho, Dime, Lili. seguro que todos los niños están pensando en la canción del guerrero David. Wow, yo también estaba pensando en esa canción. Pues, ¿qué hacemos entonces? Vamos a cantarla todos ¡Vamos, juntos. niños, todos juntos! Ya estoy escuchando un sí. El guerrero David, el guerrero David. ¡Por fin lo hemos encontrado! ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡El guerrero David! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡El guerrero David! Dios escogió a un gran valiente para que le adorara. Era el pastor de un pequeño rebaño, a Dios él cantaba.
Lili! ¡Qué hermosa canción del guerrero David! Todos los héroes de Zona Kids somos unos grandes guerreros para hacer las cosas que Jesús quiere. Claro, Jesús quiere que obedezcamos a nuestros papás, a nuestros mayores, Claro que sí. que nos portemos bien. ¿Tú te portas bien, a que sí? Claro, mira. Escucha la canción y estoy más tranquilo. Muy bien. Pues ¿sabes qué? Dime, Lili. Como tenemos a muchos guerreros ahí que nos están viendo y se portan tan bien, nos han hecho todos el reto. Vamos a verlo. Sí, vamos a verlo. Quiero ser de mi Dios un testigo fiel, caminando voy contando, compartir de su amor donde quiera que voy, caminando para ser como él. Caminando voy contando la palabra fiel y el amor de Dios. Caminando voy contando lo que Dios puede hacer por ti. Caminando voy contando lo mejor de ti, lo mejor de mí. Caminando voy contando porque quiero ser como Jesús. Oh, oh, Dar amor y respeto a los demás. Caminando voy contando. ¡Wow, Lili! Me encanta cómo estos niños se esfuerzan en hacer los retos. Oh, y cómo su familia les ayuda. ¿Has visto? ¿Qué grandes cosas han hecho? Sí, todas las plantas han crecido muy bien. Están fantásticas. Yo también lo he hecho esta semana. Mira, ¿Tú también? Vamos a mirarla. Vamos a ver. ¡Wow, Lili! ¿Has visto qué maceta más bonita Sí. he hecho? La has hecho perfecto. Gracias, Lili. Pero no me has traído al final. Sí, mira qué grande. Pero Memelucho, ¿qué es eso? Oh, que salió la plantilla, creció. ¿Pero que la planta no puede crecer? Bueno, Tanto la no. tenía y la quería mostrar para que vean que si se siembra todo bien, crece rápido. Pero eso no me vale, Memelucho. Ay, ya me vas a poner a sonrojar. Bueno, vamos a presentar el reto de la próxima semana. Bueno, ¿Sabes, Lili? dime. Se me ha ocurrido el reto de la próxima semana. A ver, dime. ¿Qué te parece si le decimos a todos los niños que hagan su propia canción? Memelucho, qué buena idea. Venga, atentos al próximo reto. Ahí, todos atentos, ¿eh? Lee con tu familia 1 Samuel 16:23. Escoge un salmo corto que haya escrito David o algún versículo que te guste de algún salmo de David. Apréndelo, añádele una melodía y habrás compuesto una canción. Haz un pequeño video donde cantes tu canción. Recuerda compartirlo en tus redes sociales y no olvides etiquetarnos con el hashtag Retos Kids en Casa y el hashtag MCI en Casa. ¿Lo vas a hacer, verdad? Claro, Lili, como siempre, que me complica. Yo ya me voy a ir con una canción. ¿Sabes cuál? ¿Cuál? Mateo, Marco, Lucas, Juan. Ay, si te acuerdas, muy bien. Bueno, chicos, hasta la semana que viene. Adiós. Esforzaos como lo hacéis siempre. Adiós.
Lee con tu familia 1 Samuel 16:23. Escoge un salmo corto que haya escrito David o algún versículo que te guste de algún salmo de David. Apréndelo, añádele una melodía y habrás compuesto una canción. Haz un pequeño video donde cantes tu canción. Recuerda compartirlo en tus redes sociales y no olvides etiquetarnos con el hashtag Retos Kids en Casa y el hashtag MCI en Casa. Si todavía no estás conectado a una célula o grupo de hogar, te invitamos a formar parte de nuestra iglesia. Como sabemos que esta reunión fue de gran bendición para tu vida, te invitamos a que te suscribas en el canal de YouTube MCI Barcelona y puedas buscarnos en todas las redes sociales. Tenemos muchos contenidos que serán bendición para ti y para todos los tuyos. Dios los bendiga.